Muy bienvenido, mis queridos hermanos remanentes. Señores, dándole la gracia a Dios una vez más, porque estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros queridos hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma y Facebook, le damos las gracias, señores, por ustedes ser fieles a este canal. Le damos las gracias, señores, porque ustedes se han mantenido con nosotros desde el principio. Señores, denle me gusta, comparte este contenido, porque nosotros lo que estamos tratando de que usted, mi querido amigo, venga a los pies del Señor. Así que feliz sábado, iglesia. Digan amén. Amén. Así que, hermano José Mercedes, gracias por la invitación. Hermano Rainer, muchas gracias por la invitación también. Señores, pero antes de empezar, como siempre, vamos a darle la gracia a Dios. Así que nuestro hermano Rainer va a tener la oración. Así es, vamos a inclinar nuestra cabeza y ahí donde usted está, donde no sé, también lo puede hacer. Señor nuestro Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta linda y hermosa oportunidad que usted nos da de hablar de tus palabras, que estas nos puedan ayudar a comprender, a aprender y también podamos practicarla para que otros puedan conocerlo. Amén. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a que podamos, Señor, cosas que no entendemos, podamos comprenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bien, este es un tema muy interesante que se va a dar en esta noche. Y es bueno que todos podamos poner atención. Si usted tiene un papel, un lápiz, puede anotar esa parte. Esto nos sirve a nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Y este es un tema donde todos podemos aprender. Es un tema acerca del libro de Daniel y de las profecías. Es decir, vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del presente, pero también vamos a hablar de qué? Del futuro. Entonces, es bueno que podamos poner atención. Y una de las primeras preguntas para este momento es: ¿qué es profecía clásica y qué es profecía apocalíptica? Que usted sabe que el libro de Daniel se escribió hace muchos años, José, pero ¿qué significa todo eso? Bueno, antes de buenas noches para todos, antes de responder esa pregunta, queremos dar la bienvenida a Rainer, porque ya quien estaba con nosotros era nuestro hermano Che, así que hoy tenemos a Rainer con nosotros en este programa y es muy bienvenido a este programa, así que esperamos que muchos te puedan conocer. Gracias. Sí. Muy bien, esa pregunta es una pregunta que muchos hermanos nos hemos hecho en la iglesia. Saben que nosotros estudiamos la Biblia y nos encontramos con muchos eventos en las Sagradas Escrituras. Incluso hubo alguien que dijo que en la Biblia aparecen aproximadamente 1000 profecías. Son muchas, bastante. 1000 profecías. Quiere decir que lo que quiera que usted se va a encontrar en la Biblia un asunto profético. Pero yo sé que hay una que no está, usted. ¿Cuál? La de Lulaya. Esa no, pero hay otra que sí es la. Bueno, lo grande del caso es que la profecía clásica y la profecía apocalíptica, aunque se expresa que son profecías, cada una tiene un acontecimiento distinto. Porque la profecía clásica es una profecía que en realidad está siendo dirigida por Dios, quien inspira al profeta, pero que esa profecía va exclusivamente dirigida al pueblo o a una nación. Un ejemplo de eso, cuando Jonás fue enviado a Nínive a llevar un mensaje, dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Es un mensaje profético.
Ahora, ese mensaje no es un mensaje mundial, sino que era un mensaje específicamente para una nación. Eran locales. Sí, entonces eso es lo que se le llama como una profecía clásica, porque está destinada a una nación específica. Ahora, ¿qué pasa? Que los profetas que predicaron acerca de profecía clásica, según algunos dicen, entre ellos involucran a Jeremías, a Ezequiel, también mencionan a los profetas menores que se involucraron en lo que era la profecía clásica, que estaban todos destinadas al pueblo de Israel. Ahora, la profecía apocalíptica tiene otra dimensión, porque la profecía apocalíptica no se dirige solamente a una nación, sino que la profecía apocalíptica abarca el mundo. No hay específica, sino es al mundo. Perfecto. Cuando usted hace así, va a Apocalipsis 16 acerca de las 7 cosas de las plagas, no están en un lugar específico, sino que van a cubrir el planeta Tierra. ¿Entiendes? La marca de la bestia va a cubrir el planeta Tierra, no una persona específica. El sello de Dios también. Por eso es que la palabra apocalíptica se refiere a los eventos finales. Bueno, y eso es una de las partes interesantes con relación a hacer la diferencia en lo que es profecía clásica y profecía apocalíptica. Repito, la profecía clásica se refiere a un pueblo o a una persona específica, pero la profecía apocalíptica se refiere a lo que es el mundo. Y ahí se presenta lo que es el mensaje de Dios en favor y en contra de los de la nación. Entonces, hermano, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cuántas escuelas de profecía hay? Eso es una pregunta un poco compleja, porque hasta donde yo he estudiado, hay 3 escuelas específicas que se utilizan para interpretar la profecía, pero a medida que he estado estudiando, me he dado cuenta que aproximadamente he descubierto como 5 escuelas, hay otros que ponen 6. Y esas escuelas de interpretación son las que están educando lo que es al mundo cristiano. Por ejemplo, una de las escuelas de esa es los preteristas, otro es los historicistas, otro es los futuristas, otro es los espiritualistas, y otros son los que se le llaman de la alta crítica. Pero específicamente los intérpretes utilizan las 3 primeras: preterista, historicista y futurista. Esas 3 escuelas son las que están abarcando lo que es el mundo cristiano. Los preteristas son aquellos que interpretan la profecía, donde dicen que las profecías se cumplieron en el tiempo del profeta. Por ejemplo, dicen que la profecía de Daniel se cumplió en el tiempo de Daniel, no que se va a cumplir en el futuro. También dicen que la profecía de Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo, que no tendrán un cumplimiento futuro. Esos son los preteristas. Los futuristas son aquellos que dicen que la profecía se cumplirán en el tiempo del fin. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22 dice que todos sus acontecimientos ocurrirán en el tiempo del fin. Hay otro que dice que en 7 años se cumplirá todo eso. Son demasiadas profecías para cumplirse en 7 años. No depende del tiempo que se va a tomar. Esos son los futuristas que enseñan eso. Incluso los futuristas son aquellos que también enseñan acerca de la inmortalidad del alma, el alma secreto, enseñan también acerca del infierno, son los que también enseñan que la ley de Dios está olvidada, son los que enseñan que el sábado ya no está vigente, etc. Pero los historicistas son aquellos que enseñan que la profecía empezó su cumplimiento desde el tiempo del profeta a través de la historia hasta el fin del mundo.
Mira la diferencia de las dos anteriores a esta. ¿Entiendes? Los espiritualistas son aquellos que dicen que las profecías son espirituales, no tendrán cumplimiento literal. Y los de la alta crítica son aquellos que dicen que la profecía no tendrá ningún cumplimiento porque ellos no creen que la Biblia fue totalmente inspirada, sino que tuvo una parte de inspiración y otra parte no. Ellos son los jueces que eligen cuáles profecías son reales y cuáles eventos son inspirados y cuáles no. O sea, cuando usted habla de inspiración, que ha dicho que fue una parte inspirada por Dios y otra parte humana. Okay. Incluso que ellos dicen, por ejemplo, que Génesis capítulo 1 al 10, eso no es real. Son historias. No, eso no se cumplió. El diluvio tampoco es real. El cruce del mar muerto, ellos dicen que eso no es real, eso no es inspirado. Que todos los milagros que Jesús hizo tampoco son inspirados. Hay unos que son inspirados y otros que no son inspirados. O sea, eso es lo que hacen esa clase de personas, que ellos son los jueces que eligen lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Pero nosotros creemos que la Biblia es totalmente inspirada, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y en su explicación, José, vemos que es importante saber las diferentes escuelas de interpretación profética, porque así, cuando una persona de tal religión presenta ciertos temas, ciertos pasajes o cierta explicación, ya uno puede ubicar a esa persona sin que esa persona nos diga de qué iglesia es. Sí. Así es. Entonces, y los hermanos que están acá, como vamos, se está entendiendo, mi querido. Sí, interesante es que en Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Pero José, es importante la profecía para el cristiano que cree en Cristo, porque hay personas que dicen que no es importante, y eso es para la gente que son eruditos, para los sabios, para Daniel, y cuando Daniel está, porque Dios le dio la sabiduría a él, y inspiró a Daniel y a Juan. Pero usted que no es inspirado, usted cree que es importante yo conocer la profecía, yo como cristiano adventista. Incluso, hermano, antes de que usted hable, a Daniel se le dijo: cierra los libros, porque eso es para el tiempo del fin. Mira, anteriormente dijimos que en la Biblia aparecen aproximadamente 1000 profecías. Si aparecen 1000 profecías, significa eso entonces que la profecía es relevante para el cristiano. Yo me atrevería a decir que la profecía tiene la misma relevancia que la salvación. Y te dirá cómo es posible. Claro, porque en la profecía está el plan de salvación. Dentro de la profecía está el plan de salvación, porque el centro de la profecía es Cristo. Así es. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la Sagrada Escritura, vamos a dar cuenta que la profecía es beneficiosa para el cristiano y que el cristiano debe estudiarla, porque eso es palabra de Dios. Palabra de Dios no es solamente la salvación, Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia, no, los eventos finales, Daniel y Apocalipsis, Zacarías, son libros que están allí con un propósito, y es para que el cristiano estudie. El texto que citaba en el Proverbio 29, el pueblo sin profecía se desenfrena. Significa eso entonces que si nosotros no estudiamos la profecía, nosotros no vamos a conocer lo que va a suceder en el tiempo del fin. O sea, todas las cosas nos van a caer a nosotros de sorpresa. Y si la profecía está ahí, es porque Dios tiene un plan en el cual nos dice a nosotros como cristianos que debemos de estudiar para conocer las señales de los tiempos. Mira, hay una cosa. Hay hermanos que dicen que no entienden el asunto profético, pero aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo número 13, vamos a leer el versículo número 11, que dice, vamos a leer el versículo 10 y 11. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué habla por medio de parábolas?
Él respondió: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahí está el texto, claro. A ellos le habla por parábola, pero a nosotros el Señor nos muestra lo que es el misterio del reino. Significa eso entonces que ese misterio que está ahí en la Sagrada Escritura, Dios nos dará la sabiduría para entender. Y ella ha prometido lo siguiente. En Santiago, un texto muy conocido por los estudiantes de la Biblia, en el capítulo número 1 y el versículo número 5, dice lo siguiente: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todo generosamente y sin reproche, y le será dado. Ahí está el secreto. Que no entendamos algo, no se quede porque usted no entiende, lo siga leyendo. Que más adelante lo que usted no entiende ahora lo va a entender después. Porque eso me ha sucedido a mí. Hay muchas cosas que todavía yo no entiendo. Sí, pero recuerde, José, que en 1 Corintios Dios le dio dones a la persona. Que usted le entienda la profecía significa que Dios le dio un don a usted. Entonces, pero entonces yo me siento menor porque yo no recibí ese don, entonces significa que yo no la puedo entender. Bueno, eso es una de las partes importantes. Lo grande del caso es que a pesar de que nosotros tenemos dones diferentes, eso no significa que Dios no nos pueda dar sabiduría para entender ciertas cosas de las Escrituras. Porque aquí en el capítulo 12 dice algo interesante aquí. En el capítulo 12, el versículo número 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Tremendo. O sea que si seguimos buscando en la Biblia nos da a nosotros la pauta porque Dios está interesado en ayudar. Aunque no entendamos, hay que leer. Porque en el momento que aparezca cualquier acontecimiento o alguien aparezca por ahí diciendo algo que no es correcto, usted de una vez le va a llegar a la memoria: pues yo le dije, esto no es así, disculpe, eso no es así. Aunque usted no lo explique con lujos y detalles, pero usted va a conocer que eso no es así lo que se está explicando. ¿Entiende? Y eso es sumamente importante, por eso hay que estudiar. Incluso, hermano, aquí me preguntan, ¿puede un cristiano comprender las profecías? Bueno, ya prácticamente hemos dicho el cristiano puede comprender, no cabalmente, porque aún hasta los eruditos hoy en día todavía tienen grandes complicaciones en ciertos detalles, por ejemplo, como la ley 11, las 7 trompetas, las 7 cabezas. Todavía los eruditos se vienen rompiendo la cabeza. No hay una posición oficial para entender ese asunto, pero a pesar de que muchos no entienden eso no significa que ellos han dejado de estudiar. Sin embargo, siguen estudiando. Sin embargo, hay otras profecías que sí tienen mucho que ver con algunos eventos y algunas cosas que nosotros poco a poco sí podemos entender y que está a la luz de la Biblia. Sí, por ejemplo, Mateo 24, allí está la profecía más sencilla, más fácil de aprender. Y Jesús la dejó ahí. Cuando ya hay guerra, rumores de guerra, ya de que uno lee eso y uno está escuchando lo que está pasando, que uno se da cuenta que la profecía está surgiendo. Y entonces el problema es que la profecía, uno empieza introduciendo los asuntos profundos, sino que todo empieza con lo sencillo. Porque las profecías son como cuando usted va a la escuela, usted no una vez lo van a poner en el séptimo curso o el bachiller, y usted empieza primero en el primer curso para que vaya aprendiendo lo básico y así va aumentando al tercero, al cuarto, porque ya usted va entendiendo. Y eso pasa no tan solamente con la profecía bíblica, sino con cualquier tema de la Biblia.
Ahora, lo que sí necesitamos es tener interés y dedicar tiempo. Sí. Y si dedicamos el tiempo y pedimos la dirección de Dios, a pesar de que usted no tenga ese don, Dios le va a ayudar y a entender muchas cosas que quizás usted ahora no. Así es, hermano, que a nuestros queridos remanentes que cojan su lápiz, que cojan su macota y que anoten. Y que no sigamos perdiendo tiempo, porque la Biblia hay que estudiarla. O no, iglesia, no hay que estudiarla. Hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque yo hago énfasis en lo siguiente: el enemigo está usando la misma Biblia para contradecir. La está usando. Como él se la sabe, él está cogiendo la misma Biblia para ocasionar confusión, y mucha que está ocasionando. Así es. Y si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos al estudio de la palabra, como dicen por ahí, estamos medio feos. Sí, así es. Volviendo al tema de Daniel, José, hay muchas personas que dicen que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel. ¿Y es verdad que fue escrito en el siglo II o fue otro Daniel que existió después que Daniel vivió con otra gente? Porque hay una confusión en relación a eso. ¿El libro de Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo o fue otra gente que escribió el libro de Daniel? ¿Cómo es? Bueno, ese es un problema que hay con los preteristas. La primera escuela que nosotros mencionamos ahorita. Vean lo importante que es conocer las escuelas de interpretación. Entre esos preteristas está el grupo de la quinta escuela, que son los de la alta crítica. Son los que en realidad dicen que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II. Y ellos dicen que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, sino por un escritor anónimo, que ni el nombre se lo sabe, porque ellos dicen que no es posible que esa profecía que se ha cumplido de una manera tan exacta pueda ser por un profeta que existió en el siglo VI y que haya profetizado de esa manera, sino que hubo alguien que escribió los acontecimientos que ya sucedieron, entonces lo escribió de una manera exacta. En ese caso no sería una profecía, sería una historia. Por ejemplo, Flavio Josefo él no fue profeta, simplemente él fue un historiador judío que escribió. ¿Cómo escribió? De lo que pasó. A ese se le reconoce como historiador judío, Flavio Josefo, pero sin embargo con Daniel él fue profeta. Incluso no tan solamente con el libro de Daniel, sino también con el Pentateuco. Dicen que los libros del Pentateuco no fue escrito por Moisés, ni tampoco fue escrito en un periodo, sino en varios periodos fue escrito los libros del Pentateuco. O sea que tiene varios escritores que no fue Moisés. Ahora, lo que nosotros sí entendemos que el libro de Daniel fue escrito por el propio Daniel, no en el siglo II, sino en el siglo VI antes de Cristo. Porque nosotros podemos hacer así. Cuando nosotros vamos al mismo libro de Daniel, Daniel él mismo habla lo siguiente. En el capítulo 7, versículo número 1, él dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Ya esta es una profecía que aconteció en el año 553 a.C. Daniel tuvo ese sueño, el cual lo escribió. Cuando usted va al capítulo 8, también dice lo siguiente: en el tercer año del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había tenido antes. O sea, 3 años antes, ya Daniel ha tenido la visión del capítulo 7, ahora viene la del capítulo 8, y aquí está hablando Daniel en primera persona. O sea que Daniel no está diciendo nosotros que no hubo otro Daniel, sino él mismo, y que está viviendo los mismos acontecimientos que ocurrieron.
Cuando usted va al capítulo 10, para concluir esta parte, tanto el capítulo 9 también habla que Daniel está involucrado ahí. En el capítulo 10 dice que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, la palabra de la verdadera y el conflicto grande, pero él prestó atención y entendió la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido durante 3 semanas. Entonces quiere decir que esto no fue en el siglo II, porque aquí esta profecía de Daniel capítulo 10, esto fue en el año 535 a.C. Esta fue la última visión que Daniel tuvo. Por eso que Daniel 10, 11 y 12, eso fue dado a Daniel en esa misma fecha del 535. O sea, que el libro de Daniel no fue escrito en el siglo II, como algunos lo quieren suponer, porque si es así, entonces la profecía no tiene validez y la interpretación que tiene la iglesia realmente entonces no tiene sentido. Y no tendríamos autor, sino en vez de Daniel se debería decir anónimo. Sí. Y no tiene sentido tampoco decir un libro que sea anónimo, no tiene sentido. Hermano, por allá hay otra preguntita. Dice, la estatua de Daniel en el capítulo 2, ¿por qué Dios no le habló directamente al rey Nabucodonosor? Bueno, esa estatua de Daniel tiene 4 metales, que es el oro, la plata, el bronce y el hierro. ¿Por qué Dios no le habló a él directamente y le dijo, mira, rey, esto es lo que va a suceder? Y utilizó entonces una estatua con 4 metales. Sucede el caso que en los tiempos de Babilonia, la gran mayoría de las personas se hacían sus casas cerca de los santuarios. El rey Nabucodonosor tenía su palacio cerca del santuario de Marduk, que era el dios de Nabucodonosor, porque ellos creían que los dioses daban sueños, y esos sueños tenían un efecto tanto en el presente como en el futuro, y por eso ellos estaban interesados en los sueños. ¿Cuántos sueños tienen uno a cada rato? Incluso yo hasta vi un libro y estuve a punto de encontrar cómo interpretar los sueños que uno tiene todas las noches. Sí, y encontré uno cómo interpretar los sueños para los números. Esa sí, Sí. No me quise meter ahí, porque para interpretar esos sueños. Y sucede el caso que entonces Dios le presentó al rey Nabucodonosor esta estatua para llamar la atención de él. Porque en esa época se adoraban los árboles, se adoraban las estatuas, se adoraban diferentes ídolos, pero Dios utilizó esta imagen para impresionar al rey, y entonces con 4 metales diferentes, una imagen un poco espantosa, y eso entonces llamó la atención del rey, que estaba preocupado porque quería saber la interpretación que se le dio ahí el sueño. Y lo grande del caso es que Dios utilizó ese medio que existía en esa época para llamar la atención a él. Ahora, si Dios fuera a dar visiones en esta época, ¿qué método utilizaría Dios para llamar la atención a la raza humana? La tecnología. Porque eso es lo que está ahora, como se dice, en el tapete, la tecnología. Las redes sociales. Dios buscaría un medio para dar misiones, pero que llame la atención a la persona. Y que sea entendible en ese tiempo. Exactamente. Entonces quiere decir que Dios siempre se ha adaptado a la época en la cual ha vivido los hijos de Dios, para entonces mandar el mensaje de acuerdo al tiempo que en realidad se estaba viviendo. Y eso pasó con el rey Nabucodonosor. Por eso tuvo una impresión grandísima.
de tal manera que después hizo una estatua entera de oro. Oye, para decir que no es así como Dios la presentó, sino de esta manera. Hizo una estatua que debe ser de 4 metales, la hizo de oro completa, para desafiar a Dios. Siguiendo esa secuencia, usted sabe que en el libro de Daniel capítulo 2, habla del estatua que usted mencionó y de los 4 metales. Sin embargo, en Daniel 7 aparecen 4 bestias. ¿Sí? Pero en Daniel 8 aparecen otros animales. Entonces, si en Daniel 7 y Daniel 8 representan las mismas naciones, ¿por qué animales diferentes? Explíqueme eso. ¿Por qué Dios utiliza diferentes animales cuando son las mismas naciones? Claro. El problema es que en el capítulo 7 aparecen animales inmundos. Okay. Estos animales que se presentan aquí no son animales que en realidad no era permitido comer al pueblo de Israel, animales inmundos. Más sin embargo, en el capítulo 8 eran animales limpios, porque se habla de un carnero y de un macho cabrío. Y eso como que nos lleva al santuario ya de la vez. Claro, sucede el caso que el capítulo 8, como ya se trata del santuario, aquí ya no se utilizan animales inmundos, sino animales limpios, porque en el santuario se llevaba ya animales limpios. Y lo que hace el caso es que estos animales se utilizaban tanto diariamente como en el día de expiación se utilizaban estos animales. Incluso habla de un pueblo pequeño. Ahí la palabra cuerno, eso nos recuerda a nosotros que el altar de los holocaustos tenía 4 cuernos. El altar del incienso tenía 4 cuernos. ¿Entienden? O sea que esa es la diferencia que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8. De que en el capítulo 7 se está hablando de animales inmundos, pero en el capítulo 8 se está hablando de animales limpios, porque se está refiriendo al santuario. Todo eso está involucrado con el santuario, a pesar de que son las mismas naciones, pero Dios aquí se está enfocando en diferentes áreas. Hermano, entonces las 70 semanas, ¿en qué fecha comenzaron? ¿En el año 539 o en el 586? ¿O el 444 o el 457 o el 520? Pues sabe, ¿qué dice? ¿Cuál es esa fecha? ¿Por qué murieron mucha gente en esa fecha? Bueno, mira, es medio complicado esa fecha. Sucede el caso que la de 586, allí fue cuando el rey Nabucodonosor fue destruyó por completo a Jerusalén y el santuario. Ahí esa profecía de las 70 semanas todavía no se le había dado a Daniel. Cuando 586 está muy distante. La del 444, aquí tampoco, aunque hay algunos que utilicen el 444 para utilizar las 70 semanas, pero no encajan porque si utilizan el 444 no va a llevar esa profecía hasta el año 27 o el año 34, no va a llevar. Tampoco fue en el año 520 porque en el año 520 fue cuando el rey Darío, capítulo 6 del libro de Esdras, promulgó un decreto para la reconstrucción del santuario. Y ahí en el año 520 apareció Ageo y apareció Zacarías, profetizando de que el santuario iba a ser restaurado. Y por el decreto del rey Darío, entonces se empezó la construcción y en el año 515 se terminó de construir lo que fue el templo. En el año 444, los muros de la ciudad estaban derribados, entonces ahí se cumple lo que es Nehemías capítulo 1 y capítulo 2, donde Nehemías fue a Jerusalén, enviado por el rey, y entonces en 52 días Nehemías construyó los muros
en el año 444. Ahora, el año, en ninguna de esas fechas fue el inicio de las 70 semanas. Ahora, el año 457 es el tiempo señalado. Cuando usted va a Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26, ahí entonces se cumplen las profecías cuando en realidad las 70 semanas se inician en 457 por el decreto de rey Artajerjes, y entonces desde ahí la profecía empieza y nos lleva hasta el año 34 después de Cristo. O sea, la fecha clave de las 70 semanas es el 457. Perfecto, José. Y siguiendo esa misma línea, el templo se construyó en el 457, pero en el Daniel 8:14 dice que serán 2.300 tardes y mañanas. Esa fecha llega al 22 de octubre de 1844. Y yo digo, ¿qué tan importante eso de 1844 para la iglesia adventista? Porque en el Apocalipsis capítulo 10, versículo 10 y 11 dice, el ángel le dice que coma el libro y que le iba a saber como dulce en la boca, pero en el estómago no iba a ser amargo. Sin embargo, en el versículo 11 le dice que vuelva y pregone esas profecías, esas enseñanzas. ¿Tiene alguna importancia esa fecha a la iglesia adventista? Mira, yo me he encontrado muy sorprendido que el mundo cristiano no haya escrito una biografía de los acontecimientos de Guillermo Mille, especialmente en 1840, 1844, porque en Estados Unidos Guillermo Mille, a través de su interpretación profética, realizó un reavivamiento grande. Y en el mundo cristiano, hasta donde yo he podido leer, no he encontrado que ellos mencionan esos acontecimientos. ¿Por qué entonces el año 1844 es tan importante para la iglesia adventista? Porque tiene un antes y un después. El antes, Guillermo Mille, estudiando la Biblia, con una concordancia, desde Génesis hasta Apocalipsis, llegó a la conclusión de que la 2300 tardes y mañanas tenía un cumplimiento. Pero después del chasco que tuvo Guillermo Mille y sus seguidores, surge entonces la iglesia adventista de ese chasco. Porque la gran mayoría abandonaron el movimiento miguelita, y ahí entonces surge la iglesia adventista. Con muchos de esos que participaron de ese reavivamiento, y entonces la iglesia adventista, esa fecha es de su importancia. Y mira algo que me llama a mí la atención. 1844, pero en esa época surge la iglesia mormona. Pero también surge lo que es en el año 1848 el espiritismo. En el año 1859 surge la teoría de Darwin. Oye, y así surgen varios movimientos. ¿Qué hace el enemigo? Para confundir y para que la persona desvíe su mente de este movimiento que ha surgido, no porque en realidad fue un invento humano, sino por unos cálculos proféticos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que la iglesia adventista nunca niega el chasco, sino que la iglesia ha sido siempre sincera. Dice, esto fue lo que sucedió, y de este chasco nosotros surgimos para la gloria de Dios. Amén, amén. Y eso es una de las partes interesantes de que entonces para nosotros 1844 es tan importante, porque de ahí hemos surgido con un movimiento profético y continuamos con un movimiento profético, y en realidad aquí no estamos nosotros por una casualidad, ni porque vino de la mente de fulano de tal, de fulano, no. Y aquí no tenemos un líder que diga, esta iglesia es mía.
ni Elena Gedeval, ni Jaime Juan, ni José Rey, ninguno de esos pioneros, ni J.N. Andrew, Uriah Smith, ninguno de ellos puede decir que son que eran jefes de la iglesia. No, jefe de la iglesia de Cristo. Ellos simplemente eran pioneros que trabajaron unidos con el Espíritu Santo para que esta obra siguiera hacia adelante, y en el día de hoy esta obra continúa y continuará en el nombre de Dios. Así que hemos llegado al final, Señor, de este video, de este estudio. Pero le damos las gracias a Dios, Señor. Así que, mis queridos hermanos del remanente, mi querida iglesia hermosa, yo espero que ustedes se hayan disfrutado de este mensaje. Espero que este mensaje haya sido un mensaje de edificación, tanto para ustedes, mis queridos hermanos, y tanto para nosotros. Así que gracias por la invitación, mi querido hermano. Yo tengo antes de concluir una pequeña inquietud, y es: ¿por qué yo soy adventista? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Donde hay tantas religiones, más de 47,000 a nivel mundial. Son muchas. Sí. ¿Por qué yo soy adventista? Y que antes de eso, usted visitó la iglesia pentecostal. Sí, cuando era miembro. Y era miembro, conoce muy bien a los testigos de Jehová. Sí. Entre otras también, no sé si era hasta carismático, quién sabe. Pero conoce otras iglesias y otras religiones. Sin embargo, ¿por qué es adventista? Es una pregunta interesante. ¿Por qué yo soy adventista? Yo buscaba, estaba en una iglesia pentecostal, con el tiempo yo mismo me preguntaba: ¿aquí está la verdad? A pesar de que yo no era estudiante de la Biblia, no sabía nada de la Biblia. Y yo aún quería decir a la pastora que cuál era la verdad, y ella decía que era su iglesia. Me acuerdo yo que en una ocasión llegó un folleto de escuela dominicana, cuál era la iglesia verdadera. Leí el folleto de escuela dominicana, pero como que no llegó con ese vacío que yo, esa inquietud que yo estaba buscando. Luego yo conocí a un señor allá en la Yacuita del pastor, que era testigo de Jehová, pero ya era muy bien en esa época. Y yo le pregunté a él que cuál era la iglesia verdadera, y él me mandó Apocalipsis 7, versículo 4, acerca de los 144,000 del pueblo de Israel. Y yo, bueno, aquí estoy yo perdido. Porque yo no tengo dinero para Israel, no tengo pasaporte, no tengo nada, de aquí me voy yo para el infierno. Y nada más son 144,000, son literales. Y yo lo que creo es que todos le damos las gracias a Dios por ser bendita. Eso que yo le agradezco a Dios porque entonces, para no alargar la historia, Dios me llamó a este pueblo. Empecé a estudiar, no porque alguien me lo dijo, no porque me lo inventé. Cuando llegué a la iglesia adventista, yo abracé esta verdad, pero no me quedé ahí. Empecé a estudiar la doctrina, empecé a estudiar el don profético, empecé a estudiar muchas cosas. Entonces empecé a estudiar otras religiones y empecé entonces a comparar otras religiones, las doctrinas. Y me di cuenta entonces que la iglesia permanente se apegaba más a la Biblia que las otras denominaciones que yo estudié. Entonces, yo dije, entonces, ¿para dónde voy? Porque esta iglesia, su doctrina no está mezclada con filosofía humana, ni tampoco con tradiciones, sino que es una iglesia que está más fundamentada en la Biblia que cualquier otra cosa. No en Elena, sino en la Biblia. Entonces, por esa razón yo soy adventista. No por una casualidad, ni porque lo escuché en un púlpito, sino porque lo estudié, la examiné. Incluso yo duré varios meses estudiando la Biblia entera acerca de la ley de Dios, no porque la iglesia me lo dijo, sino yo lo estudié por mí mismo. Estudié las dos leyes,
Luego hice lo del sábado con otras traducciones y Dios fue quien me convenció a mí a través del estudio. Y por eso, no tan solamente con eso, sino con la doctrina, y por la gracia de Dios, por eso yo soy adventista del séptimo día, no por una casualidad, no porque alguien me lo dijo, sino porque lo he estudiado, y por esa razón le doy gracias a Dios. Amén. Así que mis queridos hermanos, nos vemos en un próximo video. Que Dios le bendiga a todos. Señor, te bendiga.